Entonces, damos inicio a la clase del día jueves. Vamos hoy día a ver la guía número 13. Avísenme cuando se vea la pantalla, porfa. Ya se ve, Pero, profe. ya, Se muchas ve. gracias. Gracias. Recuerde que mi computador es medio lentito. Ya. Chiquillos, guía 13 de la unidad número 3 del segundo semestre. Recuerde que las guías tiene que subirlas al Classroom, porque todas sus guías del segundo semestre yo las voy a ver que estén subidas, las voy a contar bien hechas, y usted tiene un 7 al libro por subir las guías al Classroom. Todas las que son formativas, recuérdelo. Así que la guía 12, que ya la pasamos, y recuerde que la actividad de la guía 12 era bien cortita y que yo la hice en clase. Entonces usted tenía que haber tomado apunte en clase, haberlo escrito bien, sacarle una foto y subirlo. No me lo mande al correo porque en el correo no voy a recibir cosas, solo por Classroom. Perdón. Ya. En la primera hoja, como siempre, está el Classroom de los 3 cursos y las clases online. Las clases online de los 3 cursos. La de nosotros está hoy día, jueves a las 10, y vamos a tener clases el jueves 1 de octubre. Así que ahora no nos vemos en 2 semanas más, porque recuerden que viene la semana del 18 y después viene la semana que se sube la guía. Entonces, 1 de octubre va a ser nuestra siguiente clase. La guía que vamos a ver hoy se subió a la página el 4 de septiembre. Hoy día estamos a 10. Eso quiere decir que se subió el viernes pasado. Y el viernes pasado, lo importante es que usted ojalá a esta altura que es la clase, por lo menos la haya descargado, le haya echado un ojito. Ya si no ha hecho nada de eso, ni siquiera haberla descargado y haber mirado la guía, hoy día la vamos a ver, así que tenga un cuadernito con para tomar apuntes y para que después pueda completar la actividad de su guía. Ya, chiquillos, recuerden que estamos en la unidad de física de electricidad y vamos a empezar. La semana antepasada, cuando vimos la guía 12, estuvimos hablando de más o menos qué era la electricidad. ¿Alguien se acuerda lo que era la electricidad? ¿Se acuerda un poquito? ¿Nadie? Habíamos visto un átomo, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan las partes del átomo por último? ¿Nada? Algo como de negativo y positivo, ¿no? Algo así era. Ya había algo positivo y algo negativo. Chiquillos, si alguien escribió en el chat, no puedo leer el chat cuando estoy compartiendo pantalla, así que desmutéese y me habla. Sí, Cristian, había algo positivo y algo negativo, bien. ¿Pero qué era ese algo negativo y positivo? ¿Alguien se El acuerda? electrón y el petrón. Ya, perfecto. El electrón y el protón. Muy bien. Entonces, el electrón era negativo y el protón era positivo. En ese caso, el electrón, recuerde que estaba dando vuelta alrededor del átomo, del núcleo del átomo, y que el electrón tenía la capacidad de saltar de átomo en átomo. Y ese saltar de átomo en átomo hacía que los electrones se pudieran mover. Para la electricidad, el movimiento de electrones en un conductor se llamaba corriente eléctrica o electricidad. Entonces es importante entender que al final, ¿qué es la electricidad o qué es la corriente eléctrica? Va a ser el movimiento de los electrones en un conductor. Chiquillos, esa definición necesito que la tenga clara desde ya. ¿Por qué tiene que tenerla clara? Porque la vamos a estar usando todas las clases que nos quedan. Así que la próxima clase que yo le pregunte, ¿qué es electricidad? ¿Qué me van a decir? ¿Qué es electricidad? ¿O qué es corriente eléctrica? ¿Quién me puede responder?
Aló. Lo acabo de decir. ¿Qué vendría siendo? No voy a seguir hasta que me respondan. Podemos estar toda la mañana. Una corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Por eso estoy preguntando. ¿Qué sería la electricidad o la corriente eléctrica? Así que lo acabo de decir, lo acabo de mencionar. Dije que si teníamos los átomos que tenían sus estructuras, electrones y protones, el movimiento de electrones en un conductor es electricidad o corriente eléctrica. Anótelo y no se lo olvide, por favor, para que la próxima vez sí me responda. Movimiento de electrones por un conductor. ¿Cuáles eran los conductores? También lo hablamos en la clase pasada. ¿El cobre y la plata? Ya, el cobre es un muy buen conductor. Perfecto, Benjamín. ¿Cuál más Los es otro? metales y los líquidos. Y el cuerpo humano también. Perfecto. Metales, líquidos y el cuerpo humano también son buenos conductores. Perfecto. Entonces, anotado, ¿qué es electricidad o corriente eléctrica? Movimiento de electrones en un conductor. Eso quiere decir que necesito un material que me permita que el electrón se mueva. Y esos materiales son los que acabamos de nombrar. Metales, cobre, agua, cuerpo humano, etc. Entonces, la clase pasada también mencionamos ejemplos como sacarse un chaleco o un polar y sentir esos como chispazos de corriente, ¿cierto? O tocar a alguna persona y que te dé la corriente. Y habíamos dicho que esos fenómenos, esas características, se daban porque como nosotros somos conductores, también tenemos la capacidad de adquirir electrones. También nos pueden entregar electrones. Por eso es complejo que te dé la corriente directo desde un cable. Porque uno, al tocar el cable, podrías quedar pegado en el cable, pasando hacia tu cuerpo electrones, 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 y claramente sería una descarga eléctrica muy fuerte. Hay gente que ha muerto por electrocutarse porque llega un exceso de electrones al cuerpo y podrían generar algún problema. Entonces, ¿qué pasa con...? ¿Por qué es peligroso esto que les menciono de electrocutarse o que te dé la corriente? Porque al final mi cuerpo tiene pocos electrones, pero el enchufe de donde me enganché tiene muchos electrones. Y lo que va a pasar es que los electrones van a pasar hacia mi cuerpo hasta querer llegar a un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que mi cuerpo tenga la misma cantidad de electrones que el cable o que el enchufe donde me enganché. Pero claramente mi cuerpo nunca va a llegar a tener la misma cantidad de electrones que sale desde un enchufe. Por eso es difícil y por eso pasan los electrones, pasan y uno se queda pegado, se electrocuta y al final puede terminar en alguna muerte. Y eso es lo que dice aquí por si acaso. Recuerda que la clase pasada también vimos la forma de electrizar un cuerpo. ¿Qué quería decir eso? Electrizar, que yo a ese cuerpo le entregaba cargas o electrones, cargas negativas o electrones. Y habían tres formas de electrizar un cuerpo. La primera era por frotamiento. ¿Se acuerda qué había que hacer ahí? ¿Cómo le entregábamos electrones en la primera? Tocando como tocando ¿cómo se dice? Pero es como tocándolo. Es que frotarlo como... Ya, como No, la no sé cómo palabra se lo explica. dice, muy bien, Cristian, como la palabra lo dice, frotándolo. Porque al tocarlo era el otro tipo de electrización, que era por contacto. Eran tres. La primera era por frotamiento, la segunda por contacto y la tercera por inducción. Y la de por frotamiento, como bien dice el Cristian, hay que frotar un cuerpo contra el otro. Y eso quiere decir que, por ejemplo, puedo frotar una regla con un pañito de lana y de esa manera le voy a entregar electrones a la regla. Y ese era el ejemplo de la actividad de la clase pasada. Al hacer eso de frotar, yo le entrego electrones.
Y al entregarle electrones, lo dejo cargado. También me acuerdo que les di el ejemplo de que no sé si alguno de ustedes se ha puesto alguna vez la alfombra con calcetines y ha frotado los pies en la alfombra con los calcetines. Si alguno no lo ha hecho, hágalo y va a ver lo que pasa, va a ver que empiezan a salir o a escucharse como chispitas, porque uno empieza a cargarse eléctricamente al hacer ese frotamiento. Eso se llama una pequeña descarga eléctrica en realidad. Ya, entonces, ¿qué son las descargas eléctricas? Va a ser cuando un cuerpo está muy cargado eléctricamente y le va a entregar cargas a otro cuerpo. Para eso, nosotros recuerde que uno fácilmente, no sé, para cargar el celular o para cargar el computador, uno llega, agarra el enchufe y lo pone en el otro enchufe en la muralla, ¿cierto? Así de simple, listo, tengo corriente eléctrica. Cuando yo enchufo el cargador de mi celular, por ejemplo, hago que desde la conexión que está en mi casa fluyan y se muevan los electrones por el cable y de esa manera del cable lleguen a mi celular y se carguen, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy moviendo los electrones desde la toma de corriente, que sería el enchufe de mi casa, por el cable hasta mi celular. Pero es importante mencionar que, si usted se da cuenta, los cables y los enchufes tienen 3 hoyitos, ¿cierto? Acá les voy a mostrar uno. Esto tiene 3 hoyitos, ¿cierto? 1, 2, 3, ¿sí? Pero generalmente los enchufes tienen 2, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Por qué este tiene 3 y este tiene 2? ¿Qué pasa con el de al medio? ¿No me sirve? Para ¿Alguien sabe para equilibrar qué los sirve el de al electrones, medio? ¿Cómo, Nico? No te escuché. para equilibrar los electrones. Ya, buen ejemplo, buena idea. ¿Alguien más? ¿Qué me puede decir para qué sirve el de al medio si en realidad aquí tengo 2 y Porque el acá otro es un tengo 3? cable a tierra. Perfecto, Javier, muy bien. El tercero, el que está al medio, se le denomina cable a tierra o para, como dice el Nico, equilibrar los electrones. Está bien. Ese cable a tierra a mí me sirve, ya que yo al tomar la corriente, a partir de esto, yo saco corriente desde la toma, desde mi casa, llega al cable, llega al computador y me lo carga. Pero tiene que haber un equilibrio. Eso quiere decir que tiene que haber algo que me afirme a la tierra. Nosotros, como somos conductores, si a mí me da la corriente, pasan los electrones a mi cuerpo y esos pasan directo a la tierra. ¿Y por qué pasan a la tierra? Porque la tierra también es un conductor. Entonces, todos los cables y los enchufes de mi casa tienen ese tercer hoyito y ese tercer hoyito se llama cable a tierra. ¿Para qué? Para que cuando pasan los electrones, de alguna forma hayan otros que se movilicen directo a la tierra. Y así tener como un equilibrio de mis electrones. ¿Se entiende? Sí, Ya. Sí, profe. Perfecto. Entonces, le acabo de mencionar que los electrones entonces se deben mover, salen del átomo, saltan de un átomo en otro, se mueven por un conductor, generan un flujo de movimiento de electrones y ese flujo es lo que vamos a llamar corriente eléctrica, ¿ok? Si no va entendiendo algo, me va diciendo y yo me devuelvo y lo vamos a ir hablando de nuevo. Acá les muestro un ejemplo de cómo es el flujo de la corriente eléctrica. Y les hago una analogía o un ejemplo para que comparemos como en un tubito que tuviese agua. Imaginemos que este tubo tiene agua y yo al abrir la llave, el agua fluye en el tubito. Con los electrones pasa exactamente lo mismo. Yo como que abro una llave de electrones y estos fluyen por el conductor igual como fluyera una manguera con agua. Tengan esa idea en la cabeza para que digan, pero ¿y cómo se van a mover los electrones en un conductor? De la misma forma en que se movería el agua desde una manguera. Y recuerden que la manguera es redondita y por lo tanto por dentro podría circular el agua y luego salir. De nuestros cables, ¿cuál cree usted que sería la llave que yo tengo que abrir? ¿La llave de electrones?
¿De dónde yo conecto un cable para que empiecen a moverse los electrones? Cuando se enchufa. Perfecto, cuando se enchufa. Y cuando se enchufa o cuando le pongo una pila o una batería. Recuerde que las pilas, las baterías, cualquier instrumento que tenga energía va a ser mi llave para abrir los electrones y que se pueda mover en el cable o en el conductor. Muy bien, Cristian. Entonces, para que las cargas puedan moverse, como le acabo de decir, al interior del conductor requiere energía. Y esa energía tiene que venir de una fuente de poder. Esa fuente de poder puede ser el enchufe que yo tengo en mi casa, como también puede ser una batería o una pila. Eso va a depender de la capacidad que tenga la batería o la pila. Por ejemplo, si yo tengo una pila pequeñita, de las más chiquititas, y yo quiero hacer que se mueva así un auto eléctrico gigante con una sola pila. Claramente la pila tiene energía, pero no tiene tanta. Entonces, si yo tengo un auto eléctrico muy grande y quiero ponerle una pila chiquitita, lo más probable es que el auto no se va a mover. Y quizás si yo le pongo 10 pilas chiquititas, el auto sí se va a mover. Eso quiere decir que cada pila o cada batería o cada fuente de poder tiene su cantidad de energía para entregar. Por eso las pilas se agotan también. Recuerda que llega un momento en que uno dice, se acabó la pila. Y se acaba porque ya entregó todos sus electrones y entregó toda la energía que tenía. Entonces, cuando una pila tiene mucho o poca energía, mucho o pocos electrones, se le denomina voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Y aquí está escrito por si acaso. Entonces, si yo tengo una pila chiquitita, una pila grande y esa pila guatona, claramente la pila guatona es la que va a tener más voltaje que las demás. Y quizás esa pila grandota es la que va a permitir que yo pueda mover ese auto eléctrico grande. O necesito 10 pilas chiquititas para poder moverlo. Cada instrumento que yo necesite mover o necesite darle energía tiene que estar medido con la cantidad de voltaje que necesita. Y le doy otro ejemplo. Los computadores tienen el cable con su batería, ¿cierto? Y estas baterías regulan el voltaje que entra al computador. Porque recuerde que yo enchufo mi computador, vienen los electrones desde mi casa y pasan por aquí y luego llegan al computador. Esto lo regula porque tiene cierta cantidad de electrones que recibe y aparte que las casas tienen un voltaje casi todas el mismo. Entonces eso está regulado dentro de la cantidad de energía que tiene que llegar desde los cables desde la calle. Porque si llegase mucha energía de frentón, nuestros instrumentos en la casa, nuestros instrumentos eléctricos no aguantan. Entonces si llegara mucha energía a mi casa, puede que todo lo que esté enchufado se queme. Por eso tiene que estar súper regulado la cantidad de electrones que van a llegar. Y esa cantidad de electrones que yo voy a tener se va a llamar voltaje o diferencia de potencial. ¿Cómo yo mido el voltaje? Con un instrumento como este que se llama voltímetro. Así de simple el nombre. Y el voltímetro me va a medir cuánta cantidad de electrones se está moviendo o cuánta corriente eléctrica va a haber. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. Miremos este ejemplo que le acabo de dar. Así como se movía el agua, podrían moverse los electrones. Y yo aquí podría medir cuántos electrones se están moviendo en mi conductor y de esa manera yo puedo medir el voltaje que va a tener mi conductor. ¿Ok? O la cantidad de energía que se va a mover a partir ¿de qué cosa? De una fuente de poder, o sea, una batería o una pila. Ya. Entonces, se supone que hasta ahí está claro. Cable a tierra, recuerde que siempre necesitamos un cable a tierra. ¿Por qué? Porque los electrones deben tener un equilibrio y ese equilibrio lo voy a tener solamente cuando parte de los electrones se van directo hacia la tierra de manera que no genere ninguna problemática. Y nuestros enchufes tienen ese tercer hoyito al medio para que se denomina cable a tierra. Las cargas eléctricas entonces se movían en un conductor y eso se denominaba corriente eléctrica.
Y lo importante es que para yo tener para que la corriente eléctrica tenga ese flujo, necesito sacar la energía de algún lado. Y ese algún lado se llaman baterías, pilas o ya directamente desde el enchufe de mi casa. Y esto se llamaba voltímetro, para que lo anote por ahí. Ya, chiquillos, vamos a aplicar un poquitito de matemática acá, así que los quiero full atentos, con un cuadernito, un lápiz para que saquemos apuntes. Ya, yo necesito saber, ahora que esa corriente eléctrica que se mueve en mi conductor, necesito saber cuán intensa es. Si hay muchos electrones, yo puedo decir que hay mucha intensidad de corriente. Si hay poquitos electrones, yo podría decir que hay poca intensidad de corriente. Y les doy el ejemplo de cuando se están acabando las pilas. Uno puede enchufar, poner las pilas en algún instrumento y como que empieza a funcionar como lento, o si tengo que prender alguna luz, prende muy bajito, no prende muy fuerte, etc. Y eso quiere decir que por mi conductor se están moviendo pocas cargas eléctricas o electrones. Entonces vamos a medir y vamos a saber hoy día cómo se mide la intensidad de corriente. O sea, cuántos electrones se van a mover en mi conductor. ¿Ok? ¿Qué es la intensidad de corriente? Entonces se define como la cantidad de carga, o sea, cuántos electrones, cantidad, atraviesan una sección transversal. ¿Y qué es una sección transversal? Un pedacito de mi cable. Y déjeme rayar para que vean. Ahorita está el lápiz. No encuentro el lápiz. ¿Por qué no me aparece el lápiz? Ya, espérenme un poquito, déjenme, que se me perdió. ¿Alguien llegó atrasado que no pase lista? Ah, ahí está, el Ricardo. El Nacho que me preguntó. Profe, ¿cuál es la guía del segundo semestre? Nacho, desde la guía número 12 es para el segundo semestre. Y desde la guía 12 cuenta la nota que va a tener ustedes. Tienen que estar subidas entonces a Classroom desde la guía 12 en adelante. Ay, no sé por qué no me deja. Déjenme sacar el lápiz de el Gmail. O sea, de acá del... Ya, entonces decía que era la intensidad de corriente, era la cantidad de energía o de carga eléctrica que se movía en un conductor. Y acá encima me dicen una sección transversal. ¿Qué quiere decir una sección transversal? Eso. Entonces yo voy a decir que por esa parte de mi conductor, por ese pedacito, ese espacio, van a pasar mis electrones. Y yo, digamos que yo me voy a ubicar ahí, y ahí voy a ponerme a medir cuántos pasan. Eso es una sección transversal, es como que yo cortara el cable por la mitad y tuviese que contar cuántas cargas pasan por ese lugar. Y más encima necesito saber en un tiempo. Entonces yo voy a decir, ok, en esa sección van a pasar 20 cargas en un segundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Aló? Si no entiende, me dice. Vuelvo a repetir, este espacio que está aquí, esta sección, digamos que yo voy a cortar mi cable y en ese espacio yo voy a medir cuántas cargas eléctricas circulan
en un conductor en un tiempo determinado. Se puede decir que circula por ese espacio, pasaron 20 cargas en un segundo. Y les doy un ejemplo. Las carreteras, imaginemos que los autitos de una carretera son las cargas eléctricas. Y en una carretera recuerde que están los peajes. Los peajes van a ser como la parte donde yo voy a frenar la carretera y voy a contar cuántos autos pasan por el peaje en un tiempo determinado. La intensidad de corriente es lo mismo, pero a baja escala claramente. En un conductor, esa sección transversal va a ser mi peaje y ahí yo voy a contar cuántas cargas pasan en un tiempo determinado. Entonces, para eso tenemos una ecuación para medir cuántas cargas pasan. La I, esto es una I, quiere decir, aquí está abajito por si acaso, la I quiere decir que es la intensidad de corriente expresada en Coulomb partido por segundo. Esa es la unidad de medida por si acaso. La unidad de medida de las cargas es Coulomb por segundo. Y se grafica así, C partido S. Entonces, mi intensidad de corriente va a ser la cantidad de electrones que van a pasar en un espacio en un tiempo. La definición de Coulomb partido segundo es lo mismo que decir amperes. ¿Alguna vez alguien ha escuchado amperes? Que los cables tienen, o la electricidad tiene un amperaje. Al final, un ampere va a ser la cantidad de carga que pasa por un espacio en un tiempo. Es lo mismo. La Q, que está acá arriba, va a ser la cantidad de electrones, cuánta carga pasa. Y este se mide en Coulomb. Y tenemos abajo la T del tiempo, que se va a medir en segundos. Entonces, si se da cuenta, yo esto lo mido en Coulomb, que es la C, partido segundos, que va a ser el tiempo. ¿Sí? Y al final el resultado que me dé me va a quedar un número partido Coulomb por segundo, que es lo mismo para la intensidad, o sea, el amperaje. Yo sé que es difícil entender eso, pero vamos a hacer un ejercicio. Y aquí está el ejercicio hecho para que usted lo vea. Dice, a Renata le pidieron determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un conductor. O sea, Renata tiene su cable y necesita saber cuántos electrones pasan por ese cable en un tiempo. Dice, ella sabe que la sección del conductor eléctrico es atravesado por una carga de 0,6 Coulomb. Entonces, si yo veo acá, aquí está mi ecuación que tenía arriba. Intensidad de corriente partido la cantidad de carga por el tiempo. Ella me dijo recién la cantidad de carga. Me dijo que habían 0,6 Coulomb en 3 segundos. Entonces yo tengo que mi intensidad de corriente va a ser igual. Yo lo que tengo que hacer acá es reemplazar los valores, nada más. 0,6 Coulomb partido 3 segundos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice acá? Solo reemplacé los valores que Renata me está dando. Renata me dijo que tenía 0,6 cargas en 3 segundos. Y la Q es la cantidad de cargas y la T es el tiempo. Entonces yo solo tengo que dividir 0,6 Coulomb partido 3 segundos. Y eso me va a dar 0,2 Coulomb partido segundo. Y es lo mismo que decir que la intensidad de corriente es 0,2 amperes. Porque recuerde que Coulomb partido segundos es lo mismo que amperes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Seguro, seguro? Sí. Porque después los ejercicios, después hay ejercicios para que los haga usted. Lo importante es que entienda que esto es una fracción que yo creo, y yo sé que en matemática lo han visto. Y lo único que tengo que hacer en mi ecuación, en mi fracción, es reemplazar los valores. Renata me dice que hay 0,6 Coulomb por segundo, entonces yo en la Q voy a poner el 0,6 y en el tiempo voy a poner los segundos. Dice, fíjate que el enunciado entrega los siguientes datos.
Carga eléctrica, 0,6 y tiempo, 3 segundos. Con estos datos ella pudo determinar la intensidad de corriente eléctrica reemplazándolos en la fórmula de esta manera. Al final yo puedo decir que la intensidad de corriente del cable que está midiendo Renata tiene 0,2 coulomb por segundo, que es lo mismo que decir 0,2 amperes. Porque recuerden que acá arriba habíamos dicho que coulomb partido segundo era lo mismo que amperes. ¿Ya? Actividad. Eso es todo de la guía, chiquillos. Son 2 hojas. Es re corta. Actividad. Vamos a ir respondiendo la actividad juntos, así que vaya tomando apuntes para que después llegue y la suba al Classroom, nada más. Dice, en la imagen se representan 2 situaciones, la situación A y la situación B. En ellas existe un mismo conductor. Este es el conductor, ¿cierto? El cable. Sin embargo, en la A no hay corriente eléctrica y en la B sí hay corriente eléctrica. ¿Cómo yo puedo determinar que aquí no hay corriente y acá sí hay corriente? ¿Quién me puede decir? Porque la que Solo está con mirando la corriente, imagen. porque la que está con corriente, los electrones están viajando hacia un lado. Perfecto, muy bien, Benja. Porque el que está con corriente están todos los electrones hacia un mismo lugar. Eso quiere decir que se están moviendo en un flujo. En cambio, los que están sin corriente están detenidos, están ahí nomás. No se mueven del lugar. Eso quiere decir que estos electrones, que serían las pelotitas verdes, están en sus átomos. No se mueven de su átomo. En cambio, cuando hay corriente eléctrica, los electrones se mueven de su átomo y saltan por el conductor. Entonces, dice, ¿qué diferencia observa en la situación A y B? Ya lo acabamos de mencionar, que una está sin corriente, la otra está con corriente, y eso se ve por el flujo de los electrones. La B dice, ¿cuál crees que es la razón en que esta situación haya corriente y en la otra no? ¿Cómo yo podría determinar esto? ¿Qué le falta a este para que tenga corriente? Dirección. Perfecto, dirección. ¿Y quién le daba la dirección? ¿De dónde sacábamos nuestra energía? ¿Cuál era la llave que yo abría de electrones? Una batería, cuando lo enchufaba. Muy bien, excelente, Ah, muy bien. ¿Cuál es la, entonces, cuál es la razón por qué en esta situación hay corriente y en esta no hay? Es porque lo más probable es que esta no está enchufado. O no tiene una batería o no tiene una pila. Y este sí lo tiene. Muy bien, Cristian. La C. ¿Qué tipo de cargas crees que se presentan en la imagen? Ahora observa, perdón, ¿qué tipo de cargas crees que se presenta en la imagen? Estas pelotitas, ¿qué cargas son? ¿Protones, electrones o neutrones? ¿Qué cargas serían? ¿Positivas, negativas o neutras? Positivas. ¿Positivas? ¿Seguro? Con neutra. ¿Neutra? ¿Seguros? Si yo veo este podría estar neutro, porque no está en movimiento. Porque la energía está estática, no se mueve. Pero si yo veo este está en movimiento. ¿Y qué se mueve? Electrones, cargas negativas. Ellos son los que se mueven en un conductor. Entonces, ¿qué tipo de cargas cree que se presenta en la imagen? Acá, en realidad las dos imágenes me están mostrando los electrones. Los dos, las pelotitas verdes son electrones, solo que acá no se están moviendo y acá sí se están moviendo. ¿Qué podría ser? Electrones. Eso no se le olvide, siempre se mueven los electrones. Ya, nos vamos a la C y D. Dice, ¿qué diferencias observa en la situación C y D? ¿Quién me podría decir qué vemos acá? que en una hay más y en otra Solo hay menos. Perfecto. En uno hay más y Hay en el mayor otro hay intensidad de menos. corriente en una que en otra. Perfecto. En uno hay mayor intensidad de corriente y en otro hay menor intensidad de corriente. ¿Por qué quiere decir eso? Porque recuerde que aquí yo estoy contando cuántos electrones van a pasar. Entonces yo aquí tengo muchos más y acá tengo muchos menos. Y en la C yo podría decir que quizás es una pila que se está acabando.
Y como se está acabando, está moviendo menos carga que en este, que sería quizá una pila nueva. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Dice, ¿qué analogía puedes hacer entre las situaciones C y D y el flujo de un río? Si yo veo estas dos imágenes y lo quiero comparar con el flujo de un río, ¿cuál de estos dos sería un río muy grande o un río muy rápido? ¿La La D. C o la D? La D. La D sería un río muy rápido y la C sería un río más lentito. Y quizá un río que mueve menos agua, más lento y con menos agua. En cambio, la D sería un río muy grande que mueve mucha agua. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, me corrió. Check, listo, check, listo. Y la última, dice, analiza y calcula. A Diego, justo Diego, a Diego le presentaron el siguiente ejercicio. Se tiene un conductor eléctrico por cuya sección transversal, recuerde que la sección transversal era el espacio donde yo voy a contar, circula 0,8 coulomb en un tiempo de 2 segundos. Ayudémosle a Diego a responder. Hagámosla entonces, nuestra ecuación. ¿Cuál era la ecuación? La intensidad de corriente es igual a la cantidad de carga, que era la Q, por el tiempo, ¿cierto? En segundos. Entonces, Diego dice que su intensidad de corriente va a ser igual. ¿Cuánta es la cantidad de carga de Diego? ¿Cuánta cantidad de carga tiene Diego? 0,8 en 0,2 segundos. Perfecto, la cantidad de carga que tiene Diego es 0,8. No puedo escribir bien con esto, estoy escribiendo con el... No. 0,8 entonces, coulomb, partido, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene Diego? 0,2 segundos. Perfecto, 0,2 segundos. Entonces, si sacamos el cálculo de eso, 0,8 dividido 0,2, saquémoslo en la calculadora. 0,8 dividido 0,2, eso es 4. Entonces yo puedo decir que la intensidad de corriente es igual a 4. ¿4 qué cosa? ¿Cuáles son las unidades de medida que tenemos que usar? Amperes. Perfecto. Puede ser coulomb partido segundo, o yo le puedo poner que la intensidad de corriente son 4 amperes. Muy bien. Entonces las preguntas eran, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por el conductor que nos menciona Diego? La intensidad de corriente es 4 amperes. ¿Qué sucede con la corriente si la cantidad de carga que circula aumenta 3 veces? Y ahí estas dos preguntas las van a hacer ustedes solitos. Dice, ¿qué sucede con la cantidad de carga que circula si esta aumenta 3 veces? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El 0,8 multiplicarlo por 3 y después dividirlo por el 0,2. Y ahí tengo que ver cómo cambia mi intensidad de corriente. Y en la C dice, ¿qué ocurriría si la carga se mantiene constante? O sea, tengo 0,8 y el tiempo disminuye a la mitad. Entonces ahora yo tendría que dividir 0,8 y esto dividirlo en 2 y ahí dividirlo con 0,8. Entonces la B y la C la van a hacer ustedes solitos. Yo ya hice la primera y ya me dio mi resultado. La segunda, ¿qué tengo que hacer? El 0,8 multiplicarlo por 3 y luego dividirlo. Y en la C, tengo que el 0,2 dividirlo en la mitad y después dividirlo por el 0,8. ¿Ya? Pero eso se los dejo de tarea. Ya hicimos casi todos los ejercicios. Ahora, la actividad que es recortita, ahora a usted le va a quedar para que aplique y para que veamos si es que entendió la B y la C. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, profe. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, Ya, profe, en se todo caso, entendió si bien. tiene dudas, Sí, profe. ya, bacán. Recuerde que si tiene dudas está el WhatsApp y lo puede usar para preguntarme. Déjeme, hay 22 conectados y tengo la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me faltan 3 personas que no he puesto en lista. ¿Quiénes llegaron tarde y no me dijeron presente? Ahí encontré uno. Me faltan 2 que no los he puesto en lista. La Martina Roja parece que no la había puesto. Ah, no, sí está. Deme un segundito y ya nos vamos. Anastasia no está. No. Ya. Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, me despido. Gracias por su tiempo. Ya pasé la lista, así que besitos a todos. Recuerde subir su guía al Classroom. Espero que pasen un buen 18 en familia, que descanse. No tuvimos peña este año, no vamos a tener baile, nada. Así que páselo bien, disfrute y descanse, porque recuerde que tenemos toda la semana libre la próxima semana. De lunes a viernes tiene para descansar, no hay clase, no hay guía, no hay nada la otra semana. ¿Ya? Cuídense mucho, besitos a Profe, todos. una pregunta. Dígame. La guía no tienen fecha límite, ¿cierto? No, las guías yo las voy a revisar al final del semestre. Desde la guía 12 en adelante, al final del semestre, yo voy a revisar que estén todas y voy a hacer un check. ¿Están todas hechas y subí al Ya, Classroom? Listo. Así que ahora yo no los voy a molestar, ustedes se organizan con su tiempo. ¿Ya? Besitos a Ya, todos, profe, gracias. cuídense. Igual, profe, chao. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que estén Chao, bien. profe. Cuídense. Chao, profe, cuídate. Chau, chau.